Buenos días, qué alegría encontrarnos de nuevo. Seguimos caminando en la escucha de la palabra del Señor en este lunes 18 de enero de este año 2021. La iglesia nos propone el Evangelio según San Marcos. Continuamos con Marcos, en el capítulo 2, versículos 18 al 22. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, los invito de nuevo a que se haga una segunda proclamación, lectura, proclamación, tercera, las veces que ustedes quieran. Una buena entonación, una mirada al texto clara, una mirada que comprende bien pues todo el desarrollo que nos presentan las frases, pero van pues ordenadas con los signos de puntuación para que podamos encontrar hoy este mensaje profundo que todos los días nos da Jesús en su palabra. Por eso, como siempre, le pedimos al Espíritu que venga y nos dé su gracia, su capacidad para hacer el discernimiento, para comprender a fondo lo que esta lectura nos dice. En el mensaje central tiene unas ideas secundarias y un contexto donde se desarrolla. Pero ¿qué nos deja hoy esta palabra? Por eso este primer momento los invito siempre, versículo por versículo, miremos cómo se va dando el desarrollo. ¿Quiénes, qué discípulos? ¿De cuáles discípulos estaban hablando comparando a los de Jesús? ¿Y cuál es la pregunta que le hacen a Jesús sobre respecto a qué práctica judía? ¿Cuál es la respuesta de Jesús invitando a una imagen como de una fiesta de bodas? Y después utiliza otras dos imágenes más. ¿Cuáles son esas dos imágenes? Miremos todos los elementos. Segundo momento, meditación. Este texto de Marcos lo hemos escuchado el año pasado también y vamos siempre haciendo que esta palabra tenga un énfasis y todos los días nos trae un mensaje nuevo. Hoy aparece una expresión como los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, estaban de ayuno. Ese es el contexto. Y unos vinieron a decirle a Jesús: mira, es que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no. Como quien dice, ¿qué pasa? Si tú estás dando tanto testimonio y si eres el enviado, ¿por qué no haces algo tan grande que esta práctica judía del ayuno? Más o menos querían decirle y darle a entender eso. De hecho, los judíos tenían un ayuno grande el día de expiación, pero también se había propuesto después con el tiempo, 2 días de la semana, unos dicen que los lunes y los jueves, hacían ayuno, y es una práctica antigua, muy valorada, muy rica, como siempre, en la espiritualidad, pero según la intencionalidad con que se dé. Jesús después nos enseñará la mejor forma de hacerlo. Pero aquí es el meollo, el tema central de hoy. Unos vienen a hacer una comparación. Los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no. Y aquí viene una respuesta maravillosa de Jesús que viene dada en orden a una temática que ya hemos tocado en otras lecciones. Y es como Jesús responde con aquello del novio. Recordemos que en el Antiguo Testamento, algunos profetas, Oseas, hablaban de esta relación de Dios Padre con el pueblo israelita como una imagen esponsal, una imagen de bodas, donde Israel muchas veces fue catalogado como aquella que era la esposa y que no supo estar digna muchas veces ante el esposo que la amaba, la cuidaba y la mimaba. Aquí aparece en esa misma imagen esponsal Jesús dando respuesta a todos esos anhelos antiguos y a estas
frases de los profetas, presentándose él como el novio, porque les pone la imagen a ellos. Para los hebreos las bodas eran como para todas las culturas, pero para ellos pues con una celebración muy grande, con unos preparativos, con un anhelo, sentarse a comer, a compartir bebidas y bueno, toda la fiesta, el ambiente de fiesta. Y Jesús se presenta como el novio. Entonces, la respuesta va en orden a que comprendan, están de fiesta. Los apóstoles, los discípulos que seguían a Jesús, estaban de fiesta porque ellos habían comprendido que verdaderamente era el Mesías él. Y entonces era un momento de alegría. Y entonces Jesús prepara, porque ya cuando les quiten el novio, una alusión a la pasión muerte de Jesús, que culminará en la resurrección, cuando les quiten el novio, ahí sí que ayunarán, dice Jesús. Entonces, viene el primer mensaje, viene esta primera imagen del novio que llega. Aquel que viene preparado para desposarse con una nueva humanidad y con una nueva iglesia. Y esta nueva iglesia estará de fiesta porque está con su Dios que ha venido a salvarla, a regenerarla, y ha sido el Dios que lo ha dado todo por ella. Y la iglesia lo sigue presentando, y ahora sí la iglesia tiene el ayuno, que era una práctica judía antigua, como la limosna también, y, el ayuno, la limosna y la ofrenda, y las ofrendas y la limosna. Pero aquí el ayuno viene con Jesús con una nueva carga, y es, acordémonos que cuando ayunes, lávate la cara, que no te noten los demás que están ayunando, porque los judíos sí se mostraban, les gustaba como mírenme, yo ayuno lo bueno. Con Jesús el ayuno tiene otra perspectiva. Él ya está en la casa del Padre, vendrá por segunda vez, y en este tiempo de la iglesia sí que ayunaremos. Entonces hay una motivación en este primer momento para que valoremos el ayuno como una forma de un ejercicio pedagógico, espiritual, de ascetismo, de penitencia, que nos ayuda a tener dominio propio, a valorar lo realmente importante, a privarme de algo para compartir con otros. En la comida sí que sigue siendo valioso y sigue siendo vital. Aquel que lo haga así en ese sentido del silencio y de ofrecimiento y de una pedagogía de no darle al cuerpo todo lo que pide y a la vida todo lo que pide. Entonces, si me pide ira, le doy ira; si me pide lujuria, le doy lujuria; si me pide pelea, conflicto, cizaña, rabia, le doy, reacciono así. El ayuno sirve para ese control, y sirve para fortalecer la vida y para caminar en la templanza y en el dominio propio. Entonces hay que valorarlo. Ahora comprendemos, es la respuesta de Jesús, porque Él les habló de esta imagen a ellos. Y después utiliza otras imágenes, las imágenes del paño, de la tela. Acuérdense ustedes, si hay una tela que es más vieja y se le pone una tela nueva, la tela nueva tiende a encogerse y jala la otra tela y la rompe. Esa es la imagen de Jesús. Hablando de las telas nuevas y los odres viejos, de las telas viejas, antiguas, y los odres antiguos, como la institución religiosa judía antigua, que estaba muy rígida, muy anquilosada, y Jesús, que es el nuevo vino, que es Dios en persona, que es la vida nueva que se nos da, pues se presenta para que eso había servido, las instituciones antiguas, la forma de la religiosidad antigua, hasta un momento. Pero Jesús traía la novedad del reino, la presencia de Dios, y nos invitaba a tener un corazón nuevo en Él, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ahí es donde nosotros, templos de Dios, tendríamos que ser odres nuevos para recibir al Espíritu nuevo, a Jesús vino nuevo de esta salvación. Entonces estas imágenes de la tela nueva y tela antigua que se le pone remendo nuevo, que se daña, es para que Jesús nos invita a que comprendamos que debemos ser como vestiduras nuevas que reciben a Jesús. Los odres, ¿qué son los odres? Son unos recipientes de cuero, normalmente hechos de cabra, donde se les deja un orificio. Por ahí metían vino nuevo y lo dejaban un tiempo reposando, y ese vino nuevo genera una reacción como con gas y va haciendo que el odre se extienda y lo resiste porque es un odre nuevo. Pero cuando utilizaban vino nuevo y lo metían en esos odres antiguos, esos odres ya estaban como muy rígidos, y ese proceso químico que hacía el vino, lo dejaban allí un tiempo, reventaba los odres. Esa es la imagen que Jesús utiliza para que los que de esa época manejaban estas prácticas de meter vino en los odres y de reparar las vestiduras, lo comprendían fácilmente. Nosotros hoy, tomando estas imágenes, pues valoramos que
todo ese Antiguo Testamento con muchas prácticas judías que eran valiosas en su contexto y que sirvieron mucho, pero que después se fueron volviendo anquilosadas y se fueron volviendo, según la intencionalidad de los fariseos y los que se creían mejores, como unas prácticas muy superficiales. Jesús vino a mostrar que Él traía un vino que es el nuevo. De hecho, el vino que utilizamos en la Eucaristía se convierte en la vida de Jesús, que es una novedad que se nos ha dado desde el bautismo. Aquí la pregunta sería si nosotros caminamos en la vida nueva que Jesús nos dio. Vida nueva, templos del Espíritu Santo. No solo en una religiosidad, aquí tendríamos que comparar en esa religiosidad antigua de cosas rígidas y muchos preceptos, pero el corazón lejos de Dios, falta la alegría, falta el encuentro con Él, falta la verdadera conversión. Nos puede pasar culto, es importante, los ritos son importantes, pero si no se vive en la novedad de Jesús, en el espíritu nuevo de Jesús, pues sigue siendo prácticas. En cambio en Jesús, la vida todo trae un sentido nuevo. Un ayuno nuevo, un esfuerzo nuevo, una penitencia nueva, una misericordia nueva, un dar la vida en Jesús. De eso se trata este mensaje. Qué bueno que tengamos vestiduras nuevas en Jesús. Ya se nos han dado en el bautismo, cómo las cuidamos, cómo las limpiamos, no con cualquier remiendo, no con cualquier remiendo. Es con el pidiendo perdón delante de Dios por nuestros pecados y Dios renovando nuestra vida y nosotros respondiendo en la vida nueva de Jesús, porque somos llenos del Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, todo es nuevo, todo es nuevo. Y hay una nueva perspectiva, hay una nueva visión, no hay cosas anquilosadas que se van volviendo viejas, que se van volviendo en ese sentido peyorativo de algo que no se usa y que se va quedando. No, la vida de que cree en Jesús es una fuerza para vivirla todos los días en Él, para invitarlo a la existencia. Resulta que a veces nos vamos quedando como así, como atrás. Sí, prácticas, y hay que hacerlas, y hay que orar, y la Eucaristía, momento central, cumbre, pero ¿cómo se viven con esa novedad? ¿Y cómo se vive la vida en Jesús? Esa es la gran pregunta de hoy. ¿Cómo miramos estos ejemplos que Él nos pone? Qué bueno comprenderlos en estas imágenes que utiliza, las comprendamos despacio, estos remiendos en las telas, los odres nuevos y odres viejos, porque Jesús es la novedad, Jesús es el novio de esta nueva iglesia. ¿Cómo respondemos a esta festividad, a esta alegría? Jesús ya está en la presencia de Dios, volverá, pero todos los días es un momento grande y propicio de tener un día nuevo. Hoy estamos en un día nuevo. Cada hora es nueva para mí. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo reacciono? ¿Cuál es la novedad que tengo desde el fondo del corazón que me la ha dado Dios, que es un eterno presente en mi vida? ¿Cómo vivimos? No solo prácticas y ritos que se vuelven repetición, sino si los hago, practico mis ritos, practico mi oración, tengo los sacramentos, pero los vivo de una forma nueva en Jesús. Mi vida tiene otro sentido porque Jesús la ha impactado. Aquí nos quedamos con aquellos que hacen comparaciones y con que los discípulos de Juan y los fariseos y los tuyos. Siempre habrá quien quiera hacer tipo de comparaciones o de generar conflicto. Pero la novedad de Jesús es tener a Dios por dentro, es ser templos del Espíritu. Y con esta fuerza de Dios, tener una capacidad de ir mirando la vida, con lo que venga, con las situaciones y aprendizajes que vengan en el día también, con la novedad de Jesús, con ese vino nuevo que sabe a presencia de Dios. Hagamos oración. Bendito sea Señor Dios uno y trino en este día. Te alabamos también en este comienzo de semana. Gracias por ser este nuevo novio de esta humanidad redimida, de esta iglesia que camina en el tiempo, en la historia. Gracias Señor porque también con tu Espíritu nos has dado vida nueva. La hemos recibido desde el bautismo. Enséñanos a valorar esta vida nueva. Te pedimos, Señor, que vengas con tu fuerza y con tu gracia a renovar nuestra vida hoy. Porque tal vez hemos dejado que este vestido que se nos dio en el bautismo y esta realidad y esta novedad se nos han llenado de harapos, Señor. Y nosotros hemos creído que la remendamos y que le ponemos remiendo solo a veces con pidiéndote perdón un momento y después nos volvemos a olvidar de ti, volvemos a hacer las prácticas que hacíamos, volvemos a tener otros criterios. Te pedimos que vengas y renueves de una vez nuestras vestiduras, no más remiendos. Tú eres nuestro vestido nuevo de santidad que nos has regalado.
Permítenos tener el vino nuevo que eres tú en nuestra vida. Permítenos saborear tu presencia con este vino nuevo que nos da fuerzas para mirar la vida de otra forma, con otros ojos, con los ojos del Espíritu. Permítenos recibirte en el vino que se convierte en tu sangre en la Eucaristía. Ese sí que es el vino nuevo de tu presencia, Señor. Permítenos practicar la oración, la penitencia, el ayuno, con esta novedad, donde solo tú sabes el ofrecimiento, donde vas modelando nuestro corazón, donde el Espíritu se templa y tiene dominio propio. Enséñanos a ofrecerte también ayuno y a vivirlos de forma correcta delante de ti. Amén. Cuarto momento, la acción. Bueno, ¿cómo está nuestra vida? Nos hemos quedado así como esos paños antiguos o odres viejos, o verdaderamente vemos la vida con la novedad de Jesús. Jesús para nosotros es el vino nuevo. Lo reconozco presente en el vino, ahí en el cuerpo y la sangre de Cristo, también ahí, como la novedad para yo recibir. Veo a Jesús y mi vida va más allá de una religión de ritos. No es que sea malo, hace parte del proceso, pero ¿cómo se hacen esos ritos? ¿Cómo se llevan esas estructuras de la vida en una religiosidad o en una fe nueva, que es un don de Dios y que me permite con alegría y con fuerza y mirar la vida de otra manera? Soy como ese odre nuevo que quiere contener a Jesús, la novedad de Él todos los días de mi vida. O me he quedado como ese odre de viejo, rígido, como que no le encuentro satisfacción a la oración o al encuentro con Dios, o la vida de trascendencia en Dios, y me ha vuelto como una parálisis. Es bueno ir mirando todo eso. La vestidura que recibo desde el bautismo la llené de remiendos, porque creo que con eso tengo y ya. Pequé, pero nada, listo, sí, perdón, ya, y no más. O me esfuerzo para que mi vestido sea nuevo, no sean solo harapos, y no sean solo remiendos. Esas son preguntas que salen también de este Evangelio. El Señor los bendiga, los llene de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.